Ya le damos la bienvenida a Cristian Buteler, economista, justamente con quien vamos a analizar un poquito lo que está pasando en esa materia socioeconómica de la Argentina del día de hoy. ¿Cómo estás, Cristian? Un gusto saludarte. Un gusto, gracias por la invitación. Bien, bien, Cristian. Bueno, a ver, me gustaría que me des tu visión un poco de lo que está pasando en materia económica y con justamente las últimas novedades de lo que está pasando en materia de negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es lo que se viene en la Argentina, Cristian? Bueno, obviamente todavía no se cerró. Esta Ujú. semana hubo reuniones, hubo un Ajá, comunicado por parte del FMI diciendo que hubo avances. Un comunicado que un poco dice declaraciones, digamos, medias obligadas, ¿no? O sea, claro. hubo un avance, Ujú. todavía no estamos con todos los temas cerrados, hay que tratarlo. Lo que a mí me da la impresión que obviamente en este año no se cierra el acuerdo, pero que Ajá, sí se tiene que cerrar antes de marzo del año que viene. Recordemos que en marzo del año que viene Argentina tiene un vencimiento importante con el claro. Fondo Monetario Ujú. y en caso de no cerrarse, la verdad que no contamos hoy con los recursos para poder hacer frente a ese vencimiento. Así que yo estimo que se va a cerrar antes de esa fecha porque le conviene a ambas partes. O sea, caer en default con el Fondo Monetario Internacional sería un problema para nosotros y también para el fondo. Hay que recordar que Sí, nosotros somos el principal deudor del Fondo Monetario, de claro. un crédito que tiene muchas objeciones, incluso dentro del fondo, de la forma en Ujú. que se le dio a la Argentina, motivo por el cual, como te decía, ambas partes se ven beneficiadas y se puede llegar a un acuerdo. Ajá. Teniendo en cuenta las últimas declaraciones tanto del presidente como de la vicepresidenta en el acto de justamente las últimas horas con respecto a la conmemoración del Día de la Democracia y los Derechos Humanos, ¿incide justamente estos comentarios mientras justamente el equipo de Guzmán estaba negociando con la gente del FMI? Yo creo que ya no. Si bien obviamente no son comentarios positivos para tener en el medio de una negociación, Sí. creo que el Fondo Monetario y los inversores, incluso privados, ya conocen bastante a este gobierno, ¿no? Conocen bastante a Cristina y Sí. saben que una cosa es lo que dicen y ¿Qué es lo otra que cosa muy hacen? distinta es lo Claro, que hacen. claro. Mm. Entonces, me parece, si bien no fueron comentarios positivos para el medio de la negociación, no creo que lo tomen como relevante. Me Sí. parece que lo relevante es lo que se trata en las reuniones que se llevan a cabo o acá en Argentina a veces, o por ejemplo esta vez que se hicieron en Washington, Ajá. y es ahí donde realmente se va a terminar cerrando el acuerdo, llegando a cuáles son, digamos, las variables que van a Sí. tener que monitorear, cuáles son los Ujú. compromisos que Argentina va a tener que cumplir y que aceptar, y va mucho más allá de lo que puede ya ser declaraciones en un acto público que sabemos que es más para La consumo tribuna, interno. claro, sí, que para otra cosa. Ahora, fíjate vos que una de las integrantes, la principal miembro tal vez de negociación del Fondo Monetario Internacional, reconoció de alguna manera hace un rato, otra vez, que hay avances con el gobierno argentino y acordaron aparentemente que se necesitan esas medidas que ya se viene hablando hace bastante tiempo para bajar lo que es la alta inflación y aumentar de alguna manera las inversiones, ¿no? Eso, digamos, da algún tipo de claridad futura de lo que va a pasar con la Argentina. Da más que nada un objetivo de a dónde llegar. El tema es cómo se Sí, llega a esos objetivos, claro. ¿no? Ujú. O sea, ¿quién puede estar en desacuerdo con aumentar la inversión, con bajar la inflación, con estabilizar la moneda? Nadie puede estar en desacuerdo, ni el FMI, ni nosotros, ni nadie. El tema es, Sí, bueno, ¿cuáles son las medidas que se van a llevar adelante para ajá, lograr esos objetivos? ¿Sí? claro. Y ahí es donde tenemos que poner foco, donde tenemos que mirar, y después, obviamente, si son las medidas correctas que vemos que pueden llevarnos a esos objetivos, ver que se vayan cumpliendo. Claro. En este caso, sería importante que se presente el plan plurianual, donde deberían estar volcadas esas medidas, ¿sí? Para alcanzar los objetivos y poder ver, ya te digo, que los actores económicos de la Argentina puedan ver, y también incluso el FMI, si esas medidas nos van a llevar hacia el rumbo que se quiere. Hoy en día son simplemente anuncios a los Sí. cuales todos tenemos que estar de acuerdo, o sea, que creo que todos vamos a estar de acuerdo, pero acá lo importante, como te decía, es el camino. ¿Cuál es el camino que necesitamos seguir o que se va a decidir seguir para llegar a ese objetivo?
Ujú. Ahora, Cristian, teniendo en cuenta lo que está pasando con el dólar libre y contado con liquidación, ¿no? O sea, la nueva brecha que hay, que se da, eh, porque el mercado evidentemente cambiario, ya lo estamos viendo, no tiene un solo día de paz en la Argentina. Todos los días hay unas variables hacia arriba, hacia abajo. Va variando realmente de una manera muy impactante en la toma de decisiones. También teniendo en cuenta un riesgo país que estuvo casi 1800 y pico, ahora lo bajaron. ¿Qué nos depara los próximos días, ya prácticamente llegando a fin de año? Bueno, obviamente la situación de Argentina es muy, muy, muy crítica. Ujú. Tenemos una moneda que no está estable, una economía que si bien ha tenido un rebote importante de acuerdo a las caídas del año pasado, no podemos estar hablando de crecimiento, ¿no? Hasta ahora lo único que vemos es un rebote. Sí, Es más, algunos datos ya empiezan a mostrar debilidad en ese rebote. Tenemos que ver si esto se puede consolidar. Y uno de los grandes problemas que enfrenta la Argentina, que para crecer Argentina necesita dólares. ¿Sí? sí, ¿Por qué? Porque importa mucha materia, no tanto materia prima, pero capaz productos intermedios que acá se sí. utilizan para hacer nuestros mismos productos y después poder exportarlos y demás. Entonces, son necesarios dólares y ahí es donde tenemos un cuello de botella importante. Y es muy Ujú. difícil que ingresen dólares cuando vos tenés un cepo con el nivel Claro. de fuerza que tiene el cepo en Argentina. O sea, Ujú. ¿quién que no esté obligado va a traer dólares a la Argentina? Claro. Pueden ser dos casos nada más lo que traen dólares a Argentina. O que la rentabilidad sea muy grande como para justificar las medidas de restricciones que tenemos, o que estés obligado como un exportador que tiene que liquidar sus dólares con X cantidad de plazo de acuerdo a cuál sea la actividad. Salvo ese sector, la verdad Sí, que es muy difícil muy que difícil, ingresen claro. dólares a la Argentina. Y Sí. eso es una de las partes importantes. Pero también es lógico que antes de pedir el ingreso de dólares, lo que tenemos que hacer es estabilizar nuestra moneda. ¿Sí? O sea, es muy difícil poder abrir, bajar el cepo si vos tenés una moneda tan Devaluada, volátil como claro, la devaluada, Argentina claro. Sí. y un nivel de emisión como el que tiene la Argentina, que es el Ujú. gran problema. Y ahí volvemos a lo mismo. Bueno, ¿y cómo bajamos la emisión? Para bajar la emisión necesitas equilibrio fiscal, porque uno de los principales motivos por el cual se emite es para asistir al tesoro por el déficit que tiene. O Claro. sea, todo va encadenado. Sí, Por sí, eso todo es tan un importante, engranaje ahí bastante complejo, ¿no? Si claro, y no por eso es tan importante calza adecuadamente. Ujú. el plan plurianual que van a presentar, que uno tiene que ver que realmente abarque todos los aspectos, que lo abarque en forma coherente, ¿sí? O sea, esto es un juego, digamos, en el cual uno no puede dejar ninguna variable suelta porque cualquier variable que se deja suelta puede desajustar todo el resto. Ahí Entonces, está. Sí. es muy importante para ver si realmente Argentina comienza o no Ujú. su salida de la crisis que venimos viviendo hace años. El campo puede ayudar esto porque fíjate, de alguna manera se sabe que en las últimas horas, bueno, ganaron los granos, ¿no? En esta puja que hay del gobierno con la gente del campo, también empató la carne de alguna manera y perdieron los salarios. El saldo del impacto de la pandemia en el campo es muy grosso, ¿no? Así lo está reflejando, por ejemplo, algún que otro análisis que se está conociendo en estas horas, incluido el de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? La suba de precios de los granos, que jugó a favor, pero se sabe que el sector de la carne vacuna sufrió muchas restricciones, como se está viendo, para lo que es el tema de la exportación, ¿no es cierto? Y los salarios, el otro temita, ¿no? De los trabajadores que se mantuvieron muy bajos. ¿Qué va a pasar con este tema del ajuste que está de alguna manera exigiendo el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo se reacomoda de alguna manera la Argentina eh, según la visión de Buteler? A ver, primero el campo siempre aporta, Ujú. ¿sí? Es un actor económico que siempre aporta al país, es una de las principales industrias que tiene Sí. el país, es una Ujú. industria verde, es una industria que produce granos, que produce carne y demás, y desgraciadamente muchas veces no es acompañada por las medidas del gobierno. Cuando uno habla de los granos no es lo mismo que hablar de la carne, o sea, la Sí. carne lleva un proceso de producción mucho más largo, Ujú. en el cual las señales tienen que ser mucho más estables a largo plazo para que precisamente se invierta en ella y poder tener el producto capaz a 2 años desde que se hace la inversión. O sea, no es lo Sí. mismo que un grano que capaz uno tiene la producción en 6 meses. Ujú.
Entonces yo creo que el campo siempre aporta y deberíamos darle un poquito más de herramientas para que hacerlo crecer, para que pueda aportar más, o sea, porque el crecimiento del campo es más aporte para el país. En cuanto a los ingresos, los salarios, bueno, han sido los grandes perdedores, ¿no? Los salarios han tenido un resultado negativo en 2018, 2019, 2020 y me animo a decirte que 2021 también perderán contra la inflación. El gran ajuste se hizo por ese lado, ¿sí? Lo han hecho los asalariados principalmente y es lo que tenemos que revertir a partir del año que viene. Y acá es algo que me parece muy importante destacar. El ajuste que Argentina necesita, lo necesita por Argentina y no por el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? O sea, el Fondo Monetario Internacional va a querer cobrar su deuda, cobrar su préstamo, lo que le prestó a la Argentina, pero el ajuste para que Argentina pueda estabilizar la economía, o hacerla crecer más que estabilizarla, estabilizar sí la moneda, bajar el 50% de pobres, bajar el 50% de inflación. Ese ajuste lo necesita la Argentina. Es más allá con o sin FMI, Argentina necesita un ajuste en los próximos años para controlar las variables que hoy tiene totalmente fuera de control. Somos uno de los países de mayor inflación en el mundo. Realmente es poco... Es inviable, en estas condiciones no hay ninguna posibilidad de crecimiento, de nada, de ningún tipo, ¿no? Es que cuando vos tenés tanta inestabilidad, dejas afuera muchas inversiones que deciden, no, mira, en esas condiciones yo en la Argentina no invierto. Van a venir inversiones, pueden venir inversiones, obviamente, pero que te van a pedir muchísima más rentabilidad porque asumen un riesgo mucho mayor, ¿sí? Entonces, ya te digo, ahí vos dejás muchas inversiones y son las inversiones precisamente lo que vos necesitas para mejorar la cantidad de trabajo, para mejorar la recaudación, para poder terminar con las asistencias sociales que Argentina tiene que llevar adelante por tener la cantidad de pobres que tiene. Por eso te digo, estabilizar la macroeconomía argentina, estabilizar la moneda, ir a un equilibrio fiscal, creo que es base como para a partir de ahí exactamente poder empezar a pensar en un crecimiento sostenido en el tiempo. ¿Qué pasa con nuestros vecinos de Brasil, el coloso del hemisferio sur? Fíjate específicamente que Brasil registró un promedio casi de un 10,7, 10,8% de inflación, esa inflación interanual, ¿no? La mayor en más de 6 años. El costo, por ejemplo, ellos están hablando de la gasolina, que fue el gran impulsor del índice de precios, en este caso al consumidor, el mes pasado en Brasil, mes en el que trepó casi un 0,96% promedio. La cifra anual también que se da, por ejemplo, ya está duplicando lo que era la expectativa que generaba justamente el propio presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. ¿Eso puede de alguna manera compensar esta diferenciación en el comercio entre la Argentina, Brasil y sus vecinos del Mercosur? ¿O cómo va a incidir toda esta cuestión de la incertidumbre que hay en la Argentina? Bueno, ahí es un punto muy importante el que acabas de marcar, porque no es solamente Brasil el que está teniendo alta inflación, es el mundo que está teniendo alta inflación. Y es importante ver eso porque ¿por qué se da la inflación? ¿Por qué de golpe el mundo tiene más inflación? Y la tiene por la emisión que tuvieron el año pasado. El mundo entero el año pasado la actividad se cayó, ¿sí? Por la pandemia. Y para solventar esa caída de la actividad, el mundo entero salió a emitir dinero. Y hoy estamos pagando, el mundo está pagando esa emisión de dinero. Por eso es importante, cuando acá se discute todavía las causas de la emisión, ver lo que hoy pasa en el mundo. La emisión por arriba de la demanda de dinero produce inflación. Acá, en Brasil y en cualquier parte del mundo. Y ese es un problema porque el mundo hoy tiene una mayor inflación, a lo cual van a tener que ajustar también los números para poder bajar esa inflación. Probablemente eso te lleve a un ajuste de tasas, una suba de tasas en los próximos años. Y esa suba de tasas generalmente viene acompañada por una baja, ¿sí?, en el precio de los commodities, algo que a nosotros nos pegaría mucho. Hemos perdido años de tasa cero a nivel mundial, en el cual el mundo crecía a una forma importante, y si el mundo ahora entra en un ajuste, entra con mayores tasas, eso nos va a pegar y nos va a complicar aún más, ¿sí?, la recuperación. Pero, a ver, nuestros problemas son tan grandes, que
primero tenemos que pensar en ordenar nuestra economía interna más allá de lo que pasa en el mundo, porque si ya con el mundo, digamos, creciendo y a tasas de inflaciones bajas, tuvimos los problemas que hemos tenido, tuvimos inflaciones de más del 50% como tuvimos en el 2018, 2019, y como tenemos actualmente también, no me quiero imaginar en un contexto mundial, digamos, desfavorable, ¿no? Eso nos puede costar mucho más en la salida que Argentina necesita. Claro. Bueno, Cristian, clarísimo tu informe, tu análisis, te agradecemos como siempre, y esperemos que esto se vaya normalizando de a poco, o por lo menos que hagan el mayor esfuerzo para ir mejorando la situación. Ojalá que así sea y que quiera. tengamos un 2022 Esperemos. mucho mejor de lo que han sido estos últimos años. Brillante fin de semana, querido Cristian, como siempre agradecido Igualmente. por tu información. Seguimos siempre en contacto al habla como para ir actualizando lo que pasa en materia económica en esta parte del planeta. Gracias, Abrazo como para siempre. todos. Hasta Gracias, luego. muy gentil. Cristian Buteler, economista, analizando lo que pasa en la economía aquí en el Glóbulo, por supuesto, en Galáctica Internacional, adelantándote la agenda semanal, como siempre, mucho antes de lo que otros lo hacen. Aquí, en Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica para vos. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.